Las recomendaciones. Respecto de la instalación, Pezler recomienda que instalemos PRTG en un servidor físico en lugar de una máquina virtual. Eso en principio. La recomendación se da principalmente en función de asegurar el rendimiento adecuado del sistema, del programa. Aunque igualmente nosotros podemos instalarlo en una máquina virtual y no vamos a tener ningún tipo de problemas. Hay casos en los que el usuario solamente utiliza sensores básicos o de procesamiento liviano, no tiene tantos mapas configurados o no usa bibliotecas, tampoco tiene muchos usuarios en el sistema. Ese tipo de usuarios no va a tener problemas para instalarlo en una máquina virtual, tranquilamente lo puede hacer, porque el consumo de procesamiento que tiene el core y los requerimientos de su estilo de monitorización es mínimo, por lo cual no va a traer inconvenientes. Pero para los casos de implementaciones más grandes, que utilizan varios miles de sensores, o que manejen intervalos de tiempos más cortos de lo normal, que configuren sensores especiales tipo scripts, o sensores pesados como WMI o NetFlow, ya se torna un escenario bastante pesado para lo que es el procesamiento, y por eso mismo es que Pezler recomienda instalarlo en un servidor físico, y no por otro motivo. Igualmente, más allá del escenario que tengamos, vamos a poder instalarlo en la modalidad que queramos y no va a haber ningún problema si es que tenemos buenos recursos de hardware disponibles. .NET 4.7.2 en adelante es necesario para los sensores avanzados que utilizan ese framework. Respecto de los siguientes ítems, más de 2 cores, más de 3 GB de RAM y más de 200 GB de disco, son las recomendaciones de Pezler para instalaciones más chicas de hasta 1000 sensores. Y la última es obligatoria porque el software naturalmente fue programado para Windows, así que vamos a necesitar desde un Windows 10 para los escenarios más chicos o los escenarios que sean de prueba, o un Windows 2012 R2 o 2019 para ya los escenarios que son medianos o grandes, que sean productivos. Después, las recomendaciones generales que hacemos respecto a configuración son las siguientes. Sensores. Los sensores que utilicemos para monitorizar los distintos aspectos de un dispositivo o de un servidor tienen que ser los más livianos para lograr ese mismo objetivo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos que chequear, por ejemplo, la carga de un CPU en un entorno Windows, no lo hagamos con un sensor de CPU mediante WMI, sino con un sensor de carga de CPU mediante SNMP, que es mucho más liviano en lo que es el procesamiento. Lo ideal es dejar que las tareas que el protocolo SNMP no puede hacer, las hagan los sensores basados en otras tecnologías que normalmente suelen ser más pesados. Algo importante que tenemos que saber es que PRTG nos establece el tiempo de intervalo adecuado para cada tipo de sensor. Pero nosotros podemos modificarlo manualmente por el valor que queramos. Y de ahí es de donde surge esta recomendación. Hay que tener cuidado de no sobrecargar el procesamiento del CPU y del disco del mismo server de PRTG. Por eso tenemos que ser prudentes con el tiempo que elijamos para cada sensor. Por ejemplo, los más pesados, tipo WMI, Xflow, PowerShell, si hay una muy buena razón para que el intervalo de poleo sea corto, ok, pero si no, mantengámoslo bien espaciado para no generar problemas de rendimiento en el server. Los mapas, que ya vamos a ver más adelante, lo mismo. Mientras podamos mantener bajo el número de mapas que los usuarios visualizan a la vez, mejor. Utilizar sondas hace referencia a que por más que sean necesarias en algunos escenarios donde la sonda principal no pueda llegar a polear, tratar de utilizarlas incluso en escenarios en donde sí pueda llegar. Esto más que nada es para poder aliviarle la carga al servidor principal de PRTG, el hecho de instalar sondas incluso internamente en la compañía si es posible. Los usuarios que vayamos a crear también, que sean los mínimos e indispensables. Y bueno, por último, que la base de datos
esté alojada físicamente en un ambiente de buena performance, ¿no? La base de datos en sí no son más que archivos que normalmente se suelen ubicar en el disco C del server de PRTG, y por eso mismo, si le damos buenos recursos al server, se los estamos dando también a la base de datos. Planificación. Del lado izquierdo tenemos los usuarios, del lado derecho la administración. Siempre es recomendable designar a una persona como encargada de la implementación y de la mantención posterior a la implementación. La idea es que planifique el proyecto desde el inicio y que sea quien mantenga tanto el orden como la seguridad y el rendimiento del mismo sistema. Por otro lado, también definiremos quiénes serán aquellos usuarios que van a tener permisos de modificación y quiénes serán los usuarios que tendrán únicamente acceso de solo lectura. La planificación también debe incluir un orden de configuración en los dispositivos y en los sensores que vayamos a implementar. Tenemos que detectar cuáles son los dispositivos que más estamos necesitando monitorear o monitorizar, que formen parte de los procesos o los servicios que sean de mayor relevancia para el negocio. Luego ya tendremos tiempo de configurar el resto de los dispositivos y sensores adicionales que creamos adecuados a incorporar al sistema. No malgastar sensores. Esto va un poco de la mano de lo que hablamos anteriormente sobre el peso de los sensores, pero principalmente habla de no instalar sensores que no aporten valor sustancial a nuestro plan de monitorización. Y por último, y no menos importante, hay que considerar incorporar la base de datos y todo lo referido a PRTG dentro de nuestro esquema habitual de backup. Nadie quiere que su sistema de monitoreo se quede offline, ni mucho menos perder información de todo un año o un periodo mucho más largo, de la cual se pueden tomar datos para comparativas y para hacer reporting, ¿no? Bien. Para descargar PRTG hay que dirigirse al sitio de Pezler y en la sección de descarga podemos descargar tanto la versión trial como la versión licenciada, ¿no? Depende cuál sea nuestro caso. La versión trial nos regala la posibilidad de utilizar el software con todas sus funcionalidades y además podemos configurar ilimitada cantidad de sensores durante un periodo de 30 días. Una vez vencido ese plazo, podremos seguir utilizando el programa gratuitamente y de por vida, pero con la limitación de utilizar únicamente 100 sensores. Es una típica instalación de siguiente, donde no tenemos que configurar grandes opciones, ni tampoco esperar demasiado tiempo para que termine, ¿no? Una vez instalado, si vamos a la consola de servicios de Windows, vamos a ver que se agregaron dos servicios nuevos. Uno es PRTG Core Server Service, que es el corazón del software, y PRTG Probe Service, que es el de la sonda local, por ende la principal. Mi recomendación es que configuremos un usuario, preferentemente de dominio, para que los servicios corran bajo sus credenciales por un tema de permisos. No lo dejaría corriendo con el usuario del sistema local, simplemente para evitar futuros inconvenientes de permisos de acceso a los distintos recursos de la red. Bien, pasamos a la sección de configuraciones. Existe una herramienta que se instala con el programa que se llama PRTG Administration Tool o herramienta de administración de PRTG, en la cual tenemos la posibilidad de modificar distintos parámetros de la configuración, así como iniciar o detener manualmente los servicios del sistema. En la solapa servidor núcleo podemos gestionar la forma en la que las sondas se van a comunicar con el servidor núcleo y establecer una ubicación para los múltiples archivos que componen la base de datos. Aquí en esta pestaña podemos revisar distintos valores referidos a la sonda local del servidor en el cual estemos parados,
respecto a la conectividad con el servidor core, que puede ser el mismo o algún otro servidor remoto. En servidor web se muestran los valores referidos al servicio de web server que PRTG tiene instalado. Es recomendable siempre utilizar HTTPS por seguridad, incluso aunque no permitamos el acceso al server de manera externa. En la pestaña Administrador podemos editar la dirección de correo que está ligada al usuario administrador que viene por default, más conocido como PRTG-admin, y podemos editar el nombre y la contraseña también. Y pasamos a la pestaña Configuración de sonda para supervisión, en la cual podemos definir qué IP del server se va a utilizar para realizar las acciones de poleo a los distintos dispositivos que tenga bajo su órbita de monitoreo. Esta pestaña Cluster es la que usamos para configurar un clúster nuevo o para unir un servidor a un clúster ya existente. Más adelante igual vamos a tener la posibilidad de ver bien los detalles de cómo funciona un clúster y en qué tipo de escenarios puede sernos útil. Muy bien, en la ruta que estamos viendo en pantalla se encuentran tanto los archivos binarios del programa como ciertos objetos particulares, como ser sensores personalizados, lookups, que después vamos a ver bien de qué se tratan, MIPS, etc. En esta otra ruta, dentro de Program Data, se almacena todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de logs, archivos de reportes, la base de datos como tal, que tiene todos los datos de los valores obtenidos de los poleos y los detalles de los dispositivos que fuimos configurando, y además los archivos que contienen todos los datos de la configuración general del sistema de PRTG.